Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputados, nuestro grupo parlamentario ha planteado esta iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley, con el objetivo básico y fundamental de intentar convencer al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno de que inicien o hagan realidad un giro radical en su política fiscal y tributaria y desde la perspectiva que nosotros entendemos desde Convergencia y Unió que ahora toca o ahora es el momento de reducir los impuestos en determinados sectores de la economía española que en un momento determinado el Gobierno del Partido Popular pues incrementó el IVA, yo diría, desde un porcentaje desmesurado, concretamente en 13 puntos, señorías, pasando de un 8% a un 21% en sectores, yo diría, tan sensibles e importantes para la economía española como es el sector del ámbito cultural, el sector de la música, de las artes escénicas, el sector del cine, también en otros sectores estratégicos económicos españoles como es el sector de las plantas y de las foles, el sector de las peluquerías, el sector de los gimnasios deportivos, el sector de los servicios funerarios y el sector de asistencia sanitaria en determinados aspectos como pueden ser las prótesis dentales. En estos sectores que no eran relevantes desde la importancia macroeconómica de la economía española, pero sí muy importantes desde su ámbito específico, tuvieron, yo diría, la desagradable o el erróneo planteamiento de no incrementar el IVA en 2 puntos como se plantearon en la mayoría de sectores de la economía española, pasando del 8 al 10% o del 18 al 21%, sino que no sé por qué motivo, señorías, no sé por qué motivo, pues ustedes plantearon un incremento fiscal de 13 puntos que nosotros hemos calificado de confiscatorio y que el resultado de este incremento fiscal confiscatorio ha sido que ha producido unas condiciones nefastas en dichos sectores, unos resultados que ha empobrecido dichos sectores económicos, unos resultados que ha producido una cantidad de cierres de pequeñas y medianas empresas muy relevantes, unos sectores en los que no se ha producido el consumo, unos sectores, señorías, como más adelante expondré, que a pesar de este incremento de 13 puntos, la recaudación neta ha descendido en más de un 30%, y unos sectores en los cuales, desgraciadamente, no solo no se ha creado empleo, sino que se han producido unas pérdidas de empleo muy, muy importantes. Quisiera también plantear una duda relevante para nuestro grupo parlamentario. ¿Cómo es que se ha corregido la fiscalidad de los sectores que hacen referencia a las obras de arte y a las constructoras de las fallas del IVA cultural y no se ha producido esta corrección que nosotros desearíamos que hoy la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara pudiera aprobar en todo el ámbito cultural? Y es desde esta perspectiva que nosotros entendemos que ha llegado el momento, señoría, después de los resultados que yo les voy a exponer, de rebajar los impuestos en estos sectores, pero no solamente rebajarlos pedimos nosotros en la futura reforma fiscal, sino que estas rebajas se pudieran materializar antes que se produzca la reforma fiscal. O sea, que no nos encontremos que ahora estemos planteando una rebaja significativa del IVA cultural y esta rebaja se produzca en el año 2015 o 2016, que es cuando son las próximas elecciones generales, y no se produzca en el próximo trimestre. Si analizamos lo que se ha producido en el ámbito de la cultura, señorías, entendemos que nosotros ya nos posicionamos en su momento que el incremento al 21% del IVA cultural produciría una barrera de acceso de la sociedad a la cultura, como realmente se ha producido. Aplicar un IVA cultural del 21%, señorías, ha significado empobrecer
la cultura en nuestro país. Y, señorías del Partido Popular, un país empobrecido en cultura nos aleja muchísimo de Europa y nos devuelve aquella España vieja que da la espalda a la cultura y a la modernidad. Yendo ya directamente a repasar cuáles han sido los resultados de este incremento de 13 puntos en el sector cultural, los datos son escalofriantes, señorías, escalofriantes. Se ha producido, a pesar de aumentar 13 puntos la recaudación del IVA, una recaudación neta en negativo de menos 220 millones de euros, señorías. En el ámbito de la música, de las artes escénicas y del cine, se ha recaudado, desde la perspectiva de recaudación neta, 220 millones menos de lo que se recaudaba con el 10% o con el 8% del IVA sobre estos sectores. Y si repasamos cuál han sido los espectadores que se han perdido desde la perspectiva de la música, de las artes escénicas y del cine, llegamos también a unas cifras escalofriantes. En un año de aplicación del IVA del 8% al 21% se ha producido un descenso de espectadores de 22 millones de españoles que han dejado de ir a actos musicales, de presenciar artes escénicas y de ir al cine. Por lo tanto, los datos aquí los tienen. O sea, a pesar de estos incrementos confiscatorios, pues los resultados han sido el empobrecimiento general de la industria cultural del país. Y esto también lo podríamos hacer extensivo al sector de las flores y de las plantas, que ha representado un 30% menos de volumen de negocio, con un aumento significativo de los parados en este sector. Si este análisis lo hacemos en el sector de las peluquerías, el tema también es aterrador. Se han producido a lo largo de este último año un cierre de peluquerías, yo diría, muy importante, y a la vista tiene usted las manifestaciones que se han establecido en estos últimos días. Igualmente diríamos en el tema de los gimnasios y de la asistencia sanitaria y dental. Por lo tanto, señores, estamos ante yo diría, ante unos resultados, ya voy terminando, señora presidenta, realmente escalofriantes, y que nosotros entendemos que el Gobierno del Partido Popular, o el Partido Popular que da soporte, el Grupo Parlamentario que da soporte al Gobierno, tendría que ser sensible y aceptar de inmediato una rebaja del 21% actual al 10%. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores diputados.